Cuenta la palabra del Señor que cuando Pablo tuvo su encuentro con el Señor, una de las cosas que el Señor le encomienda a Pablo es que la palabra pueda seguir siendo predicada. Y entonces Pablo es formador de algunos líderes, de algunos discípulos. Y dentro de esos discípulos está Timoteo. Y Pablo desarrolla un cariño especial por Timoteo, de manera que le enseña todas las revelaciones del reino que él ha recibido del Señor, y exhorta a Timoteo a vivir una vida de honra para Dios. Y a lo largo de la Biblia, ustedes pueden leerlo, a lo largo de las cartas de Pablo, muchas de las recomendaciones de cómo comportarse, de cómo ir por la vida, él se las da a Timoteo, y siempre pensando en que Timoteo será su sucesor, pensando en que un día a Timoteo le tocará un ministerio. Quiero contarles que hace varios años llegó una joven a consejería conmigo. Ella venía dispuesta a seguir al Señor, y dentro de esa disposición de corazón quería hacer las cosas bien, pero no sabía cómo ni qué tenía que hacer porque no conocía mucho de la palabra. Apenas tenía un par de meses o semanas, no recuerdo ahorita, de haber venido aquí. Y entonces en su corazón estaba y me dijo: don José, yo quiero hacer las cosas como Dios quiere que se hagan, no importa el precio que tenga que pagar. Y entonces ella tenía un novio, y ese novio, igual que ella, decidieron hacer las cosas como Dios mandaba. Entonces a las semanas vino el novio con ella, y el novio todavía dice que ella lo trajo a una emboscada conmigo, porque no sabía las leyes que yo le iba a revelar del reino, de lo que Dios dice que una pareja debe cumplir. Y entonces yo le dije: mi hermano no tiene escapatoria, o las cumple o se queda sin novia, porque ella estaba decidida. Y hoy me siento muy orgulloso de poder venir y presentar a la persona que hoy les va a traer el mensaje. Se llama Patrick Taylor. 5 años después, él se ha convertido en un Timoteo en vida abundante. Él ha hecho, junto con su esposa, soy testigo de su obediencia, de su entrega para el Señor, de su prioridad en el Señor para el servicio. Y yo quiero que ustedes le reciban hoy con amor, con ternura, con compasión, porque vieran que pararse aquí para dar la enseñanza, por más experimentado que sea y por más prédicas, siempre uno viene con temor y con temblor. Así es que yo creo que Dios está preparando a los nuevos líderes para seguir adelante. Ya nosotros, los años nos van alcanzando, las fuerzas se van acabando, y hoy tengo el honor de presentar a Patrick. Venga, Timoteo. Yo le digo a mi familia que Dios nos dio unos nuevos hijos, Patrick y Stephanie. Ellos participan de los momentos difíciles y alegres de nuestra casa. Mis hijos ya los ven como hermanos también, y la verdad que me siento muy orgulloso de él, así como me siento orgulloso de ver a Juan y a Osquitar y a Francis de mantenimiento, que se graduaron de mayordomía financiera, y uno va viendo cómo Dios va usándolos y renovándonos, porque en realidad eso es lo primero que Él hace. Él viene, renueva y luego nos usa, Él nos prepara. No hay excusas para servirle al Señor. Y quiero orar por Patrick, y quiero que usted también, porque no sabemos si él va a ser el pastor de sus hijos o el pastor de ustedes, porque las sazones del tiempo solo Dios las conoce. Padre,
Quiero darte gracias por este hijo, Señor, que has puesto en nuestro camino y que tú lo has puesto en el camino tuyo, Señor. Recuerdo con detalle, Señor, cuando lo llamaste y las cosas que le pediste cambiar y que entregara y que renunciara a ella, Señor, para seguirte, porque ya tú lo habías marcado, Señor. Ya lo habías marcado desde antes de que el mundo se creara, Señor, ya le tenías en su corazón y él ha sido obediente. Y hoy quiero pedirte, Señor, del poder de tu Espíritu Santo, que pongas carbón encendido en su boca. Que no lo vean a él, Señor, sino que te vean a ti, Señor, a través de él. Guárdale del lazo del cazador, Señor. Hazle un hombre siempre valiente, Señor, pegado a ti, para que el enemigo, Señor, nunca venga a enseñorearse en nada de su vida. Bendícele, protégele, manténle alerta, Señor, y dale discernimiento, para que él siempre pueda, Señor, ver más allá de lo que sus ojos ven, que él pueda ver la revelación de tu Espíritu Santo. Úsale en esta mañana, Señor, y bendícenos a nosotros a través de lo que has puesto en su corazón. Sabemos que este será el inicio de muchas, Señor, de muchas cosas que tú tienes para dar a tu pueblo a través de él. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo orándole al Señor, porque cuando normalmente doy una presentación laboral, la practico y se la hago a mi esposa. Ella es la mejor crítica de todas. Y me decía, mi amor, hay que pedirle al Señor para que no llore tanto cuando esté ahí arriba. Y bueno, ayer cuando empecé a darla, no lloré ni una sola vez. El Señor hizo mi corazón y ahora don José da ese testimonio. Y aquí estoy que me muerdo la lengua. Para mí es un honor el poder estar aquí, no solamente porque en algún momento el Señor me llamó. Y aunque yo no lo quise escuchar y daba media vuelta y seguía, según yo, muy ocupado y haciendo las cosas que según yo eran importantes, empecé a escucharlo y empecé a decir, bueno, Padre, si es esto lo que tú tienes para mí, allá voy. Y muchas veces sentimos que tenemos que hacer cosas que no queremos hacer. Y aunque sabemos que vienen del Señor, le decimos que no. Y me gustó muchísimo un predicador que en un momento dijo que nosotros vamos a llegar a cumplir el plan que Dios tiene para nuestras vidas, ya sea con una palmadita en la espalda de muy bien hecho o a punta de patadas. Entonces yo dije, Señor, yo no quiero que sea a punta de patadas, así que ahí voy. Y el Señor puso en mi corazón el compartir este mensaje con ustedes porque es parte de lo que Él ha hecho en mi vida, en la vida de mi esposa, en mi familia. Y puso el tema que es un discípulo de Jesús. Y parte de lo que comentaba ahora don José es ese proceso que el Señor ha trabajado conmigo. Oren para que no llore. ¿Cómo puedo yo llegar a ser un discípulo de Jesús? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No hay una receta. El Señor cuando nos hizo, rompió el molde. Así que lo que me funciona a mí, posiblemente no le funcione a usted. O lo que le funciona a usted, posiblemente no me funciona a mí. Entonces para eso tenemos que estar en una comunión con Dios, para que Él pueda hablarnos de la manera en la que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Hace poco andaba en una iglesia con mi esposa. Y era una iglesia aparte, que no se me pongan celosos los pastores, no nos vamos a pasar tranquilos. Y estábamos en una actividad muy linda, pero una iglesia como muchos la conocemos que es de hueso colorado, ¿verdad? Que es una iglesia cristiana en donde hay muchas cosas a las cuales tal vez aquellas personas que en algún momento atendieron a esas iglesias pentecostales estaban acostumbrados, danzarinas, ¿verdad? Y el predicador gritaba y todo el mundo brincaba y era esa. Y uno como no estaba acostumbrado a eso, yo en algún momento sí estuve acostumbrado, pero ya después uno se va como acostumbrando a otro tipo de cosas. Me llamó algo mucho la atención, mi esposa y yo comentábamos en el carro cuando íbamos saliendo y decíamos, qué interesante eso, ¿verdad? Cómo a veces uno se desenfoca tal vez de la palabra porque por los gritos y la forma en la que tal vez uno empezó a conocer del Señor, ya eso lo desenfoca un poco. Y después el Señor, hablando con una amiga, ponía en nuestro corazón que todas las iglesias alaban a Dios de una forma distinta. No hay una receta, no hay una receta. A mí me gusta pensar que el Señor
quiere que lo sigamos con todo nuestro amor. Y el hombre se dedicó a inventar religiones y a ver cuál era la manera y el método específico en el cual nosotros teníamos que seguirlo a él. Y nosotros empezamos a poner reglas. Y a mí me gusta pensar que la iglesia, y para mí Vida Abundante Norte Cariari, lo que ha significado es ese autobús en el cual el Señor me montó en algún momento y que tiene un objetivo específico. Y puse lo que es la misión de Avancé, porque es importante que cada uno de nosotros conozcamos cuál es la misión de la iglesia en la que asistimos. Y dice, es hacer de cada miembro de la familia un discípulo de Cristo. Y yo me sorprendí y decía, wow, qué increíble. Dios, te doy gracias porque me diste la oportunidad de empezar a asistir a una iglesia que tiene una sana doctrina, que nos enseña con la palabra, en donde tenemos la oportunidad de crecer con la palabra. Y eso es lo importante. No es seguir a hombres, es seguir a Jesús. Y vemos que es importante que una iglesia tenga una misión clara y específica, que los miembros que asistimos a esa iglesia sepamos qué es lo que esa iglesia va a predicar, qué es lo que esa iglesia va a compartir con nosotros. Y yo me siento muy orgulloso de poder estar en una iglesia que tiene una misión clara y que desde que se fundó hasta el día de hoy sigue siendo la misma misión, hacer de cada miembro de la familia un discípulo de Cristo. Quiero compartir con ustedes un pequeño video de algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué está dispuesto usted a dejar para ser un discípulo de Jesús? Voy a ser de traductor también. Sus hobbies, sus pasatiempos. Tus ambiciones. Tu seguridad financiera. Tu agenda política. El tiempo que sacas para ti. Tal vez el tiempo de ocio. Todo lo que has planeado, planificado. Todo lo que conoces, lo que has conocido. ¿Qué harías? ¿Qué dejarías? ¿Qué estarías dispuesto o dispuesta a dejar para seguirle a Él? ¿Qué estarían ustedes dispuestos o dispuestas a dejar de lo que hasta el día de hoy conocen para seguirle a Jesús? Y vamos a ir tocando 7 puntos específicos de cosas que, escudriñando la palabra, veía que los discípulos tuvieron que pasar para poder ser discípulos de Jesús. Y muchas veces nosotros creemos que el ser discípulos, y como leemos la Biblia y vemos que los 12 discípulos y que Pedro y Mateo y Juan, entonces creemos que son personajes santos y los ponemos allá arriba y nadie puede ser igual a ellos. Y mentira, el Señor Jesús bajó y los escogió a cada uno de ellos. Así que discípulos podemos ser usted y puedo ser yo. Pero para eso tenemos que entregarle nuestra vida a Jesús. Así que vamos a escudriñar un poco la palabra. El Señor puso en mi corazón empezar a trabajar con Marcos 8, 34 y 38. Y se lo leo. Y llamando a la gente y a sus discípulos, algunas versiones dicen y llamando a una multitud y a sus discípulos. Les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y con ese versículo yo decía, bueno, ¿qué significa? Que el Señor nos llamó y dijo, tomen su cruz y síganme. Estaba diciendo que si nosotros también íbamos a seguir, nos teníamos que traer la cruz. Y la cruz es el significado del sufrimiento que íbamos a tener.
en ningún momento nos dijo, el que siga a Jesús no va a tener ningún sufrimiento, no va a pasar ninguna contrariedad. Él dijo, tome su cruz y sígame. O decida quedarse ahí con su cruz y no seguirme. Pero usted se la juega con su cruz. Pero si decide seguirme a mí, yo le voy a decir cómo es que la tiene que cargar y en algunos momentos usted me la va a pasar a mí para que yo la cargue por usted. Amén. Y dice el 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Y siguiendo con el 36, dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovecharemos nosotros como hombres o como mujeres si tenemos todo el mundo, pero perdemos nuestra alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Y qué fuerte, ¿qué estamos dispuestos nosotros a dar por nuestra alma? Muchas veces nos enfocamos en el trabajo, muchas veces nos enfocamos solamente en la parte económica, muchas veces nos enfocamos por nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros anhelos, y nos olvidamos de que tenemos que estar invirtiendo por nuestra alma, invirtiendo en el cielo, y es algo que estoy seguro que todas las personas que están aquí de blanco, y tal vez algunas otras que ya llevan el curso de mayordomía financiera, pero que hoy les tocó estar de este lado, aprendieron durante el curso, que hay un banco, póngale el nombre que quiera, no voy a decir marcas, pero hay un banco en el cielo, y nosotros podemos estar depositando en ese banco en el cielo. Dice el 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y veía que la santificación es una entrega hacia Jesucristo, pero escuche esto, que a mí me llamó muchísimo y poderosamente la atención. Y la entrega es lo que convierte a un creyente en un discípulo. La santificación, déjeme repetírselo, es una entrega a Jesús, pero es la entrega lo que convierte a un creyente en discípulo. Es cuando nosotros tomamos la decisión de entregarnos al Señor. Es cuando nosotros tomamos la decisión de entregarnos a Él, que empezamos a ser realmente discípulos. Porque no importa cuánto tiempo lleve usted de ir a la iglesia, de ser cristiano o católico, o sea, la religión en la que usted está, no importa cuánto tiempo lleve usted, el ser un discípulo del Señor es algo de todos los días. Porque los problemas, las cosas lindas, las cosas feas, las cosas complicadas, las no tan complicadas, nos suceden todos los días de nuestra vida hasta que el Señor nos llame a su presencia. ¿O hay alguien aquí que ya no tenga problemas? Espero que no los esté durmiendo, o es que todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Vamos al punto número 1, y dice, un discípulo comienza por creer. Veíamos en el versículo que el Señor Jesús llamó a la multitud y llamó también a esos discípulos. El que venga en pos de mí, que deje lo que estaba haciendo, tome su cruz y venga. ¿Qué creen ustedes? Si yo les dijera en este momento, dejen todo lo que hacen, dejen sus trabajos, dejen sus hobbies, dejen todo lo que ustedes están haciendo, sus empresas, y síganme. ¿Qué pensarían? Aparte que estoy loco. Se harían una pregunta, y esta es la pregunta que yo estoy seguro que tuvo que estar en la mente de todas estas personas en ese momento. Jesús los estaba llamando a creerle, y ellos se hicieron la pregunta, ¿es Jesús confiable? ¿Voy a confiar en esta persona que está predicando de esto a lo cual yo no estoy acostumbrado? Recordemos que ellos en ese momento venían con la ley de Moisés y estaban acostumbrados a otras cosas, y viene Jesús a quebrar paradigmas. Y Él empieza a hacer la pregunta, sígame. Y ellos ahí tuvieron que tomar una decisión. O le sigo o no. ¿Tengo fe que esta persona es el Mesías o no? Y Jesús, para mí, uno de los estrategas más inteligentes que vino a estar en este mundo, y me estoy leyendo un libro que se llama Jesús CEO, que es el presidente general de una empresa, Jesús CEO, y habla increíblemente de mensajes de cómo Jesús, comparándolo como si su ministerio hubiera sido una empresa, cómo Él administraba su energía, qué le molestaba, qué no, cómo se enfocaba, cómo tomaba decisiones. Y entonces Él en su estrategia, para convencer a los discípulos, porque nosotros, hablemos que nosotros somos discípulos, somos muy tercos,
Y a veces queremos ver, queremos tocar, queremos sentir, queremos oler para creer. No nos manejamos por la fe. Y puse unos ejemplos, en el siguiente slide puse unos ejemplos de algunas de las cosas que Jesús utilizó para convencer a esos discípulos. Dice el primero, lo pueden ver, la conversión del agua en vino. ¿Recuerdan este milagro? Estaban en las bodas de Canaán. María le empieza a pegar codazos, eso es lo que yo me imagino, no lo dice la palabra. Y le dice, Jesús, se acabó el vino, se acabó el vino. Y él le dice, madre, no es mi tiempo, por favor. Y a mí me gusta pensar, y lo escuchaba de un pastor, Jesús sabía que en el momento en el que él empezara con ese milagro iba a empezar su ministerio. Y él le decía, no es mi tiempo. Pero aún así, siendo obediente, porque tenemos que ser obedientes a nuestros padres, él convierte el agua en vino y empieza su ministerio. Y vemos en el segundo, la primera pesca milagrosa en Lucas. Y esto no está en un orden específico, pero es el segundo que el Señor puso en mi corazón. Se acerca a Jesús, recuerdan, a la barca con Simón y le dice, Simón, vamos a pescar. Y él venía aproximadamente de unas 18 o 20 horas de estar tratando de pescar y no había conseguido nada. Toma la decisión de creerle, monta un extraño a su barca que no conocía de pesca y ya sabemos cómo termina la historia. Simón, luego llamado Pedro, lanzan sus redes y sabemos que al final estaban a reventar de peces. Y él decide seguirle. En el centro vemos la curación de un paralítico en la piscina de Betesda. ¿Recuerdan esta historia como habían personas enfermas que estaban cerca de esa fuente de Betesda? Y en donde se dice que caía un ángel, agitaba las aguas y la primera persona que corría y entraba a las aguas iba a ser sano. Y Jesús viene a quebrar ese paradigma y toma a este paralítico que nunca tenía tiempo de llegar a las aguas porque tenía su discapacidad, siempre otra persona le ganaba. Jesús lo toma en unas gradas y le dice, ¿quieres ser sano? Y él dice, pero no puedo ir a la piscina. No se trata de eso, no se trata de un ángel. ¿Quieres ser sano? Le vuelve a preguntar. Y él le dice que sí, y Jesús lo sana ahí a donde él estaba. Pero este para mí fue uno de los mensajes más estratégicos que Jesús utilizó. Porque si ellos no lo iban a seguir por esos milagros que ya les estaba presentando, vea este. Dice que Jesús cura a la suegra de Pedro. Para mí desde ahí empezó el bullying. Jesús les dijo, o se me alinean o les curo la suegra. Ayer que decía esto estaba mi suegra. Yo le dije, usted sabe que yo la quiero mucho, suegra, eso nada más. Pero veíamos cómo el Señor Jesús empezó a trabajar en los discípulos, haciendo milagros. Ahora la pregunta es, ¿ya tomaste la decisión de creerle a Dios? ¿Has tomado la decisión realmente de creerle a Dios? Y esto nos lleva al segundo punto. Y el segundo punto es que un discípulo se niega a sí mismo. ¿Cuántas veces hemos tomado en consideración que tal vez lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que tengo yo en mi corazón no es lo que Dios tiene para mí, no es su voluntad? El verdadero discípulo se somete a la voluntad de Dios con una entrega total. Y déjenme contarles un testimonio. Estaba yo trabajando en esta empresa de tecnología multinacional. El Señor me da la oportunidad de estar ahí por mucho tiempo. Tenía 5 a 6 años ya de estar laborando y venía trabajando ayudando también a la empresa a nivel nacional en programas de desarrollo de carrera para los colaboradores y me sentía muy contento de poder apoyarles y poder hacer programas que ayudaran a que Costa Rica, porque también están en países en Centroamérica y en todo el mundo, pudiéramos subir el nivel y pudiéramos ser una empresa a nivel nacional distinguida. Y se presenta la oportunidad, después de 5 años de estar elaborando, de poder tomar un puesto para el que yo consideraba, cuando se abrió la plaza, porque como todos sabemos, Jesús y Dios actúan de repente, las cosas de ellos vienen de repente. Jamás pensé que la persona que lo tenía se iba a mover. Y me doy cuenta que se abre la posición. Y yo decía, Padre, esto tiene que ser para mí. Desde hace 5 años, 6 años, vengo trabajando y estoy listo para esto, tiene que estar para mí. Empiezo a pasar por el proceso de entrevistas, etcétera, un proceso muy largo, 2 meses duramos en ese proceso. Y por supuesto, poniéndolo delante del Señor en oración con mi esposa, doblando rodilla, Padre, si esto es tu voluntad, nosotros haremos nuestra parte, que seas tú haciendo la tuya.
Dios nos da la oportunidad de poder llegar a ese top 3, de la cantidad indiferente que pudo aplicar, llegué al top 3 por la misericordia de Dios. Y en ese momento, luego de 2 meses y resto, una persona, uno de los ejecutivos se me acerca y me dice, mira Patrick, se está analizando la opción de bajarle el nivel al puesto. Y yo, ok, no hay ningún problema. Me pareció extraño después de 2 meses y medio que ahora estuvieran reconsiderando bajarle el nivel al puesto. Y lo que mi esposa y yo acatamos a hacer fue, bueno, esto está extraño, vamos a ponerlo delante del Señor. A mí no me importaba si lo bajaban, si lo subían, si lo corrían, si me pasaban, yo quería el puesto porque venía desde hace 5 años trabajando para eso y yo lo quería, a mí no me importaba. Y muchos de ustedes y algunos que tal vez estén también en empresas multinacionales saben que a veces uno se tiene que mover lateralmente. En ese momento significaba para mí un movimiento lateral si lo bajaban para poder en algún momento subir. Entonces a mí no me importaba, yo había crecido con eso dentro de la empresa. Pero igualmente lo pusimos delante del Señor. Y me encanta una historia de Abraham, porque aprendimos por varias historias, pero esta de Abraham toca mi corazón, en donde Abraham envía a su siervo. Recuerdan que él quería buscarle esposa a su hijo Isaac, pero él no quería que se casara con ninguna de las personas, ninguna cananea, que tenían costumbres distintas a las que tenía Abraham y su familia. Y manda a esta persona, manda a su siervo de donde ellos vinieron, para que le consiguiera una esposa a Isaac. Y le promete al siervo, si consigues una esposa para mi hijo, serás libre. Entonces imagínense, este siervo tenía que viajar días, tal vez semanas en camello para llegar. Imagínense la presión que él sentía. Si yo vuelvo sin esposa, número 1, mi amo no va a estar muy contento, muchísimo menos Isaac, y voy a seguir siendo esclavo. Pues él se va, y llegando a la fuente donde se reunían las personas para tomar agua, él se vuelve, y para lo que a mí fue una oración poderosísima, le dice al Señor, Dios de mi amo Abraham. Y me llamó la atención, ¿por qué Dios de mi amo Abraham y no Dios, mi Dios? Tal vez él no era seguidor del Señor, tal vez no era creyente, pero por medio de Abraham, él veía lo que Dios podía hacer por su amo. Y él se vuelve y dice, Dios de mi amo Abraham, necesito una señal, necesito que seas específico. Yo sabré que la esposa que tú tienes para Isaac, que la persona que tienes para Isaac será su esposa, si esta persona se acerca, llena su cántaro y me da de beber de ese agua. Y no solamente eso, según él, se la estaba poniendo difícil al Señor. Que no solamente me ofrezca agua a mí, sino que le ofrezca agua a mis camellos. Entonces fue una oración sumamente específica. Y mi esposa y yo, doblando rodillas, le dijimos al Señor, Señor, si este puesto es para nosotros, queremos ser específicos y pedirte que si lo bajan de nivel, porque tenía que haber una votación, que si lo bajan de nivel, es porque tú no quieres que nosotros tomemos ese puesto. Pero si sigue todo normal, como viene durante el proceso, 2 meses y medio, seguiremos. Finalmente tengo una reunión, quedamos 2 personas, de las 3 quedamos 2 al final, y el último paso del proceso era reunirnos y tener una entrevista con el gerente regional, un colombiano, nuevo en el país, yo no lo conocía, no tenía mis influencias. No, estoy molestando. Simplemente no lo conocía. Y al final de cuentas, tengo esta entrevista con él, nos fue súper bien. Me dijo, mira, yo también soy liguista, viva la liga. Deben haber puros sapricistas aquí. Y al final de cuentas, me fue súper bien en la entrevista. Para mi sorpresa, yo sabía quién era la persona que estaba también participando. Éramos amigos, conocidos, habíamos trabajado en algunos proyectos juntos. Y le deseo suerte, que le vaya bien en la entrevista. Trabajamos en edificios separados, casi nunca nos podíamos ver. Pero el día siguiente, las cosas que hace Dios, me lo encuentro en la cafetería del edificio en donde yo trabajaba y le digo, hey, ¿cómo te fue la entrevista? Y me dice, Patrick, fatal, mira, yo veo que eso va a ser un puro estrés, no hice clic con la persona. Y claro, era mi amigo, pero yo quería el puesto, entonces yo hice todo lo posible para que la cara no se me desformara de la alegría que yo estaba sintiendo.
Alabado sea el Señor. Y bueno, yo le dije, mira, ¿cómo te fue a vos? Bueno, me fue muy bien, taca, taca, taca. Y me dice al final, mira, me retiré del proceso. Y yo dije, bueno, que Dios te acompañe. Ese mismo día me topo uno de los ejecutivos y me dice, Patrick, ¿tenés chance para hablar? Y yo, por supuesto, ya sé qué es lo que me vas a decir. Ya estamos listos, mira, tengo que pasar ya las cosas de mi oficina. Me dice, mira, sentémonos, vamos a una sala de conferencias. Nos sentamos, hablamos y él me dice, ¿cómo te has sentido? Y yo, excelente, mira, yo sé que yo puedo con eso, yo sé que tengo la capacidad. Y me dice, mira, la votación que se llevó a cabo con los ejecutivos se determinó bajarle el nivel al puesto. Y para mí en ese momento, sabiendo que quedábamos 2 personas, una se retira, 2 menos 1 es 1, y ese 1 era yo, que esa persona me dijera que se le había bajado el puesto significaba que lo que nosotros le habíamos pedido al Señor, específicamente en medio de la oración, era que yo me tenía que retirar. Hágale usted números a eso. ¿Cómo me sentía yo? Mi matemática, y como hemos visto en mayordomía financiera, la matemática de Dios no es 1 más 1, ¿cierto? Ahí la matemática del Señor no era 2 menos 1, 1, y ese 1 no era yo. Tomé la decisión y le dije a él, por supuesto, que no le dije, mira, Abraham envió a su siervo, le dijo a Isaac, le dieron agua a los camellos, y para hacerte la historia corta, no lo voy a tomar. No llegamos a tanto detalle, no lo conocía tanto. Pero le dije que no iba a seguir en el proceso. Y después muchas personas se me acercaron y me decían, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué? ¿Qué importa? Usted no sabe lo que usted va a crecer con las personas que... No les di a ninguno de ellos explicaciones. Pero ahí Dios me dio la oportunidad de tomar una decisión y fue negarme a lo que yo sentía y a lo que yo quería. No, están orando. Acuérdense, oren para que no llore. Bueno, cuando se le dice a mi esposa, lloré 10 veces, llevo una, entonces estoy mejorando a un 90%. El punto número 3 dice, un discípulo se mantiene en la palabra. Escuchar constantemente la palabra de Jesús y atesorarla en nuestro corazón nos ayuda a poder creerle a Jesús. Pero qué importante es que nos mantengamos en la palabra. Hace poco, estando en uno de los ministerios, tuvimos que analizar la opción. Ustedes saben, como ahorita estamos con redes sociales, lo increíble y la oportunidad que todos tenemos de estar compartiendo palabra con todo el mundo, que en los chats, que viene foto, que viene mensaje, que viene la palabra, que es el devocional, es una bendición. Que en el WhatsApp, que en el Facebook, que en el LinkedIn, que por mensaje de texto, que por correo. Ya el teléfono, si no duraba nada cargado, ahora dura 2 horas. Y Dios le pone a la líder que tenemos que hacer algo. Que tenemos que hacer algo porque nos estamos desenfocando. Es una gran bendición que podamos compartir palabra. Y es una metodología que de hecho tenemos con mayordomía financiera. ¿Sí o no? ¿Quién está en un chat? Que levante la mano. ¿Quién tiene un chat de WhatsApp abierto? Ok, son salvos. Y esta persona dice, bueno, vamos a hacer algo distinto. Lo puse en oración, y quiero que simplemente podamos escribir en ese chat un devocional y que por medio de ese devocional reflexionemos todo el día, porque muchas veces nos llega un montón de información y no nos da chance ni de saber qué era lo que Dios tenía para mí por medio de eso. Como muchas veces sí, el Señor me habla, pero queremos empezar a ser más enfocados y a saber y a querer mantenernos en la palabra y reflexionar solamente con ese versículo durante el día. Qué importante es que nos podamos mantener en la palabra. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros realmente estamos reflexionando en la palabra? No es solamente leer la Biblia, no es solamente eso. Es reflexionar sobre lo que dice la Biblia y lo que eso significa para mi vida y lo que Dios quiere hablar a mi vida en ese momento. El cuarto punto habla de que un discípulo conoce la verdad.
Y Juan 8:32, y se lo leo, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué creen ustedes que es la verdad? ¿Qué es la verdad para ustedes? Y los voy a dejar participar. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios y Jesús. Este era Jesús diciéndole a sus discípulos. Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Por medio de Jesús y siendo discípulos de Él, nosotros nos enfocamos y sabemos lo que es bueno para nuestra vida y lo que no es bueno para nuestra vida. En estos tiempos es tan complicado mantenerse enfocado porque pasamos tan ocupados que con los hijos, que con las escuelas, que con los colegios, que con las universidades, que con el trabajo, que con los proyectos, que con el poder tener bienes materiales, que con la iglesia. Pasamos sumamente ocupados. Y ahora diciembre es terrible. Yo creo que uno ya tiene la agenda llena de cosas del año pasado que no pudo hacer y entonces, bueno, trasladémoslas para este año y siguen llegando invitaciones y que el amigo invisible, que en el trabajo, que en la escuela de los chicos, que la familia, que con los familiares que uno nunca se ve durante el año. Y es sumamente complicado. Y Jesús nos ayuda a que nosotros entendamos a dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. ¿Cómo nos estamos manteniendo enfocados? Y yo les pongo a que reflexionen, ¿qué han venido haciendo? ¿Qué hicieron en su vida en años anteriores? ¿Qué hicieron en su vida? Que los haga ser discípulos de Jesús. ¿Qué están haciendo ahorita? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Esto que ustedes hicieron en mayordomía financiera es parte de lo que el Señor tiene para ustedes. Y ustedes lo vieron con sus compañeros y parte de lo que el Señor está haciendo con todos nosotros. En algún momento yo estaba ahí sentado, yo escuchaba y recibía y después comentaba. Mira que esos zapatos realmente no le combinan al pastor con esa faja. Pero después empezaba a reflexionar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y tengo un hermano menor, 8 años menor que yo. Y jugando un día a tenis, estábamos ahí conversando, yo le decía, mira, es que después de ya 11 años, apenas terminé la universidad, un año antes de terminar la universidad, me contratan en esta empresa. Y tengo ya 10 años de estar ahí, en esa maquinaria fuerte, trabajando todos los días, 12, 14 horas, fines de semana. Y Dios empezaba a poner a mi corazón, ¿es eso lo que quieres para tu vida? Toda la vida, es eso. Y no significa que ahora todo el mundo tiene que ser pastor o tiene que estar en alabanza o tiene que estar de misionero o evangelista. El Señor quiere que cada uno de nosotros, a donde Él nos puso en el lugar de trabajo, seamos discípulos de Dios. Que si usted es doctor, que si es abogado, que si es maestra, que si es transportista, ayúdeme con profesiones, ¿qué más tenemos? Psicólogos, bomberos, amas de casa, amén, por esas amas de casa, ingenieros, choferes, a donde sea que el Señor lo puso y la puso a usted, Él quiere que seamos discípulos de Jesús. ¿Y sabe cómo podemos ser discípulos de Jesús? Comportándonos como discípulos de Jesús. Qué difícil. Pero la gente está viendo. Los ojos de las personas están atentos. Y déjeme contarle algo muy rápido. En la cafetería donde yo trabajo es más o menos como del tamaño de la mitad para allá, o de esta mitad para allá. Y cuando yo me empiezo a meter con el Señor, empiezo siempre a orarle a Dios por los alimentos y darle gracias por la providencia. Pero me doy cuenta que yo era el único que inclinaba mi rostro. Al principio yo hacía así. Y me fijaba, ¿quién me estará viendo? Ya después el Señor me empieza a convencer y me quito las máscaras y le digo, Señor, yo te sigo así. A ti no me importa quién me esté viendo, te doy gracias a ti porque tú has puesto este plato frente a mi mesa. Y trabajo con este grupo de amigos con el que almuerzo normalmente. Posiblemente al principio decían, ¿qué le pasa a este caballero? Para no decir otra cosa, porque estoy seguro que no decían caballero. ¿Qué le pasa a este?
Y les cuento que después de un tiempo, no es que ahora ellos se inclinen la cabeza, no, sigo orando por cada uno de ellos. Pero ahorita me dicen, Patrick, ora por mí. Ahí cuando estamos antes de comer, ora por mí. Y yo definitivamente que voy a orar por vos. Pero ellos ya lo ven a uno y ven eso normal. Y lo empiezan a llamar a uno que uno es más correcto. Y no es porque uno sea más correcto, es porque uno quiere agradar al Señor. Y el Señor nos exige que seamos correctos. Y ese es solamente un ejemplo, pero también es con el trabajo, también es con las cosas que hacemos, cómo nos comportamos, cómo manejamos nuestras finanzas. No se trata simplemente que seamos unas postalitas de Hallmark, porque no se trata de eso. Recuerdan al Señor Jesús cuando entra al templo y ve que todo el mundo estaba ahí haciendo loco, gallinas vendiendo, etcétera, y él empieza a tirar mesas. Ahí sacó, como dice don José, sacó Jesús la bestia a pasear. Y no le importó qué decía la gente, pero él quería glorificar el nombre de su Padre. Quinto punto habla que un discípulo tiene vida eterna. El verdadero Hijo de Dios escucha. Tenemos que estar atentos y escuchar. No podemos pretender que todo lo sabemos. Y porque tal vez yo lleve 30 años siendo cristiano o 30 años siguiendo al Señor, ya yo me las sé todas. Porque algo que yo no olvido y le digo a mi esposa que siempre tenemos que tener presente es que la palabra dice que el que esté alto, que tenga cuidado de no, ¿qué? Caer. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que el diablo tiene para hacernos la vida imposible? Todo el día. Al menos hasta que uno se muera, tiene chance. Entonces, este caminar es continuo. Este caminar es de todos los días. Nos tenemos que mantener todos los días cerca de Él. Que el que esté alto, que tenga cuidado de no caer. Juan 6:40 nos dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. ¿Qué tanto nos estamos preparando para esa vida eterna? Normalmente hacemos planes para esta vida, ¿cierto? Que la casa, que los hijos, que la familia, que el trabajo, que lo que sigue. Pero ¿cuántas veces estamos planificando para esa eternidad? ¿Cuánto tiempo de los 365 días del año nos detenemos a pensar cómo va a ser ese plan? ¿En qué voy a invertir yo para la eternidad? ¿Cómo estoy invirtiendo mi vida para esa eternidad que Dios tiene para nosotros? Si decidí creerle, creer en su Hijo Jesús, que Él vino a la tierra, murió por mí y fue crucificado por mis pecados. ¿Qué tanto estamos invirtiendo? Voy a pasar al punto 6, que habla de que un discípulo es un buen y fiel mayordomo. ¿Sí o no? Ser un discípulo significa ser un buen administrador de todo lo que el Señor nos da. Normalmente pensamos, como lo decía ahora don José, y ahora van a empezar a hablar de plata, qué pereza. Y yo me siento más tranquilo porque yo normalmente estoy allá y no soy pastor. Entonces no tengo como esa presión, ¿verdad? Pero se los digo yo, que el Señor tuvo que trabajar en mí, tuvo que trabajar fuertemente en mí para yo entender lo que significaba ser un buen y fiel mayordomo. No era solamente con el 10%, que es el diezmo, sino también con ese 90% que Él me permite a mí dejarme. Muchas veces pensamos que ya yo di el diezmo y con el resto tengo que hacer lo que a mí me dé No, yo no dije nada, ustedes lo dijeron. Muchas veces pensamos eso y no es así. El Señor quiere que seamos buenos y fieles administradores de absolutamente todo. Absolutamente todo. Vemos en Malaquías 3:10, dice traer todos los diezmos al alfolí. Y recordemos que el alfolí era un granero que utilizaban los israelitas. En ese momento el pueblo de Israel estaba enfocado en una economía agrícola. Y ellos llevaban todas sus cosechas a un alfolí, que era un granero. Y aquí vemos entonces como el Señor al día de hoy nos dice que ellos los llevaban al alfolí para que siempre haya alimento en mi casa. Y seguimos leyendo, dice, y probadme ahora en esto. Y lo subrayé porque yo no me he encontrado ningún otro versículo. Si alguien se encuentra otro, me avisan para seguir creciendo.
no me he encontrado ningún versículo en donde el Señor me dice a mí que lo pruebe a Él, que lo probemos a Él. No dice que es una obligación. No es una obligación. Usted no se tiene que sentir obligado a diezmar, no se tiene que sentir, no se trata de eso. El Señor ve el corazón y cómo nosotros estamos diezmando. Tiene que ser un corazón, ¿qué dice la palabra? ¿Un corazón qué? Alegre, un corazón gozoso. Pero es hasta que usted empiece a sentir eso, que usted lo va a hacer con todo el gozo del mundo, sabiendo que lo que está pasando con ese dinero, con esos recursos, se está haciendo para maximizar, para aumentar el reino de Dios aquí en la tierra. Y el Señor dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y Él pone su firma. Es como un contrato, el Señor pone su firma, firma el contrato, dice, probadme a mí, lo digo yo, Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas, y recuerdan, hay una primicia y hay una promesa. La primicia es, probemos al Señor, y Él hará. Y la promesa que Él tiene para nosotros es que nos abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Así que hoy yo lo quiero invitar, no a diezmar, sino a poner delante del Señor, en su corazón, que Él pueda ayudarle a usted a entender, que siembre esa semillita en su corazón y que usted tome la decisión de probarlo a Él. Si usted está esperando que haya un cambio en su vida, que era lo que yo esperaba en ese momento, porque pasé por algunas situaciones económicas complicadas, pero de nuevo en oración y con mi esposa tomamos la decisión de probar al Señor. Tomamos la decisión de seguir a Jesús, tomar nuestra cruz y seguirle. Tomamos nuestra decisión de creerle. Y me siento muy orgulloso, y no lo hago para nada por rajar, me siento muy orgulloso que de cada centavo que el Señor deposita en mi cuenta, en la cuenta de mi esposa, en la cuenta de Él, de la cuenta del Señor, porque todo es del Señor, cada centavo que Él deposita ahí, nosotros sacamos las primicias y se las damos a Él con todo el gozo de nuestro corazón, porque nosotros sabemos que si nosotros lo probamos, ya Él respondió y Él ha venido trabajando fuertemente y de una manera increíble en nuestras vidas. Y yo alabo Oren. 80%. Alabo al Señor porque Él convenció nuestros corazones. Vamos a pasar al segundo video. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero mostrarles un video de las personas de mayordomía financiera. No me crean a mí, a este llorón que tiene aquí al frente. Créanle a los testimonios de las personas que tenemos acá sentadas. Algunos de ellos quisieron compartir con nosotros lo que el Señor hizo en sus vidas en este curso de mayordomía. Descubrí quién es mi verdadero jefe, mi verdadero patrón. Es a Dios a quien sirvo y por quien pongo todo mi corazón en cada cosa que haga. Aprendí a dar con gozo, a tener mi corazón en Dios porque ahí está mi verdadera riqueza, a tener contentamiento siempre y encontré la paz que había buscado por años. Queridos amigos, yo lo que aprendí en el curso de mayordomía es a invitar a Dios a estar en mi billetera, como lo dijo uno de los compañeros. Es impresionante lo que yo siento ahora, la paz, la tranquilidad, pero Él está en mi billetera porque nunca lo había tomado en cuenta para eso. Mi curso de mayordomía me cambió en el sentido de que ya no soy yo quien dirige mi presupuesto, sino es el Señor. Él me dice en dónde y cómo debo invertir mi dinero y para qué. Y definitivamente mis matemáticas ya no son las mías, son las de Él. Y aunque todo se mantiene igual con mis cuentas, la paz y la tranquilidad que siento en este momento no la comparo con nada antes que haya tenido. El Señor me dio esa libertad financiera que necesitaba. Hola, bueno, yo acabo de terminar el curso de mayordomía y sobre todo aprendí que Dios tiene para nuestra vida grandes cosas, que debemos ser mayordomos fieles, muy buenos administradores de nuestros recursos, a tener contentamiento con todo lo que tenemos, la importancia de ser honesto en cada cosa que hagamos y pues realmente me encantó, lo disfruté mucho y les puedo decir que este curso sobre todo me devolvió mi matrimonio. Hola, mi nombre es Héctor
Del grupo de mayordomía me quedan dos grandes enseñanzas. Una, que absolutamente todo lo que poseo me lo ha dado Dios y debo cumplir siendo un excelente administrador. Dos, que el trabajo es una bendición que debemos dar gracias a Dios todos y cada uno de nuestros días. Cada semana este curso me fue llevando a aguas más profundas y el Señor tocó mi corazón. De paz, entregar todo a Dios y quitar toda carga, sabiéndolo todo. Reflexionar en cómo hacer un uso correcto del dinero. Para mí el curso de mayordomía fue divino, fue algo espectacular para mí, para mi vida. Logré darme cuenta que el Señor es el dueño de todo y que todas las bendiciones que tengo en este momento y las que voy a tener son gracias a Él, porque Él controla todo y Él es el que me las da. Y en este momento yo me puedo declarar una mayordoma del Señor. Gracias. La mayordomía financiera para mí fue precioso reafirmar mi relación con el Señor Jesucristo. Gracias. Démosle un aplauso al Señor que hizo cosas grandes. Bendito sea Dios, porque Él es fiel. Fue fiel con todos ustedes y ahora con estos pasos, como decía don José, esto no termina aquí. Esto es un caminar. Pero todos tenemos los pasos, tenemos la guía, tenemos la palabra. Y para mí ha sido clave el poder venir y congregarme a una iglesia que me apoya, que se apoya en la palabra, con una sana doctrina, y en donde podemos también tomar cursos. Aquellos que tal vez no hayan tomado cursos en la iglesia, yo los motivo, hay muchísimos cursos, para que podamos llevar la palabra más allá de simplemente venir el domingo a la iglesia, porque se trata más. Es muy difícil, el mundo es muy difícil, y con solamente venir un día a la iglesia, un par de horas, al menos yo no sentía que tenía las armas necesarias para ir a combatir allá afuera. El último punto. Perdón, no les dije que eran 20 puntos, ¿no? El último punto es que un discípulo ora. Ora. Un discípulo ora. ¿Y cómo nos cuesta orar a veces todos los días? Y me incluyo porque a veces uno pasa en el trajín diario y creo que uno está diseñado. Mi esposa dice que soy a veces un poco cuadrado y yo le digo, no, es que estudié ingeniería y usted sabe que ahí a uno no es porque soy hombre o hay algún hombre. Quiero que la esposa que piense que el hombre es cuadrado, no estoy molestando, no me levante la mano, no vamos a hacer problemas, disfruten el domingo. Pero tenemos que orar. ¿Quién ha visto, y aquí sí pueden levantar la mano, quién ha visto la película Cuarto de Guerra? Que levante la mano, Cuarto de Guerra. Como un 30%. Yo le digo a ese 70% que no ha visto esa película, por favor, véanla. Apúntenlo en su agenda, póngalo como una acción de esta semana. Y vean esa película. Realmente es maravilloso lo que habla de la oración. Y vamos a Lucas 11:1 y dice, aconteció que estaba Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Es que no pueden leer el versículo. Dice que Jesús estaba orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo al Señor, enséñanos a orar. Y como también Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Vea qué increíble, subrayé primero lo que Jesús estaba haciendo, orando. Y después, uno de sus discípulos se vuelve y le dice, enséñanos a orar. Él no le dice, Padre, enséñanos el proceso, enséñanos los 7 puntos para orar. Enséñanos, no, ellos dicen, enséñanos a orar. Y ahí mismo, inmediatamente, ¿cuál fue la oración que Jesús hizo con sus discípulos? El Padre Nuestro. El orar no tiene que ser, usted no tiene que siempre apartarse y que sea eso complicado. No, el orar es ponerse a orar y ponerse a orar ya. Ojalá ayer, pero como no podemos ir al ayer, bueno, ya. Eso es orar. Es una comunicación con el Señor. No tienes que saberte todos los versículos de la Biblia de memoria para poder orar. Que por cierto, para entregarles el título les vamos a pedir que digan Primera de Crónicas. Es el más cortito del curso. Tenemos que orar. Y en la siguiente diapositiva vemos que ese era el secreto de Jesús.
Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, ahí por Juan el Bautista. Y orando, el cielo se abrió. Y dice Juan 11:42, yo sé que siempre me escuchas. Este es Jesús diciéndole al Padre. Pero lo digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean que tú me has enviado. Él quería que nosotros viéramos que Él siempre se ponía a orar. Y dice Lucas 6:12, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. El Señor oraba en todo momento, en los momentos difíciles, en los momentos en donde tenía que tomar una decisión tan importante como escoger a los 12 discípulos que usted y yo, 2000 años después, aún estudiamos. En cada ocasión el Señor oraba, Jesús oraba. Y dice Santiago 4:7, y esto vamos a ir un poco rápido, pero lo que quiero es que podamos ver lo que dice la palabra de para qué sirve la oración. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. A través de la oración derrotamos al enemigo. Dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. La oración nos da sabiduría. ¿Quién de aquí no quiere sabiduría? ¿Quién quiere sabiduría? Ore. Oremos. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando yo hablo con compañeros de trabajo, yo les digo, mira, llegó Abraham, envió a su, después le dieron de comer y de tomar. Es una broma. Yo les digo, vean, mientras que estemos en esta carne y en estos huesos, vamos a ser pecadores. Es hasta que lleguemos a estar con el Padre que seremos santificados. Entonces, ore para que esté alejado del pecado. Oremos para mantenernos alejados del pecado. Es una de las armas que el Señor dejó. Y dice Santiago 5:13-15, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. La oración nos ayuda cuando estamos afligidos. ¿Y quién no ha visto cómo la oración es poderosa sanando enfermos? Y hace poco con una persona que está acá en la comunidad y su familia, Steven, pasó por un proceso muy complicado en el hospital y se armó una cadena de oración sumamente fuerte, y fuimos viendo cómo el Señor empezó a trabajar en la salud de esta persona. El Señor se glorifica en nuestras vidas por medio de la oración. Y finalmente dice Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. A través de la oración, nosotros podemos, por medio de Dios, hacer lo imposible. Por medio de la oración podemos lograr lo imposible. Amén. Quiero invitar a los músicos a que pasen. Dios puso en mi corazón que pudiéramos compartir con ustedes esta canción. Y mientras que los músicos pasan, déjeme de contarle el final de la historia. Cuando tomo la decisión de decirle a esta persona que no iba a tomar el puesto, pasé enojado con Dios. Por una semana me duró el berrinche. Una semana. Yo le decía, Señor, 5 o 6 años, esto era lo que yo quería, tú lo sabías. ¿Por qué me dejaste pasar por un proceso de 3 meses? Entrevistándome con ese montón de gente. Preparándome, tuve que preparar un caso de cómo íbamos a mejorar, muchísimas horas. Ya después de la semana de berrinche le dije, Señor, gracias porque aprendí muchas cosas. Gracias porque sobre todo aprendí a negarme a mí mismo y a seguirte a ti. Para la gloria y honra de Dios, Él tuvo misericordia conmigo y un año después no me dieron el puesto. Pueden decir,
Pero un año después me doy cuenta que una de las personas que tomó el puesto, al año le estaban diciendo que el puesto iba a desaparecer del país. El Señor no tenía por qué responderme, no tenía. Y en su amor y misericordia lo hizo. Y me dijo, yo te estaba protegiendo de eso. Te estaba protegiendo de eso. ¿Cómo no querer ser un discípulo de Jesús? ¿Cómo no querer seguirle? Le voy a pedir que por favor se ponga de pie. Y hace poco que vino un pastor, Dante Gebel, aquí a Costa Rica, esta semana que pasó, hizo algo que a mí me gustó mucho, porque habían personas cristianas, católicas, bautistas, de toda índole. Y él dijo, quiero que hagamos como si fuéramos a recibir un regalo. Entonces le voy a pedir a todos, con muchísimo respeto, ¿cómo hace usted para recibir un regalo? Imagínese el regalo que usted quiera. Hágalo, reciba un regalo en este momento. Vamos a levantar nuestras manos oyendo esta alabanza, dándole gracias al Señor Jesús. Amén. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro de mi vida, de mi vida eres Jesús. El centro de mi vida eres tú. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo, dígale. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús.
iglesia. El centro de mi iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo. Tuyo, Jehová, es la magnificencia y el poder, Señor, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas, Padre, que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Señor, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Padre, las riquezas, la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. Y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos, Señor. Padre, yo te pido que bendigas a cada discípulo, Señor, que está aquí, Señor, en esta iglesia. Te pido que bendigas, Señor, a cada una de las personas, a sus familias. Sabes que han venido espíritus de enfermedad, Señor, a atacarnos, pero en el nombre de Jesús nos levantaremos como tus discípulos, como tus hijos, y no dejaremos que venga el enemigo, Señor, a robarse nada de lo que tú nos has dado, Padre. Yo te pido por cada persona, Señor, por sus trabajos. Te pido que seas tú prosperando las familias de esta iglesia en el nombre de Jesús. Que seas tú, Padre, trabajando con aquellas personas que adquirimos en algún momento deudas, en el nombre de Jesús, sean erradicadas, Señor. Que seas tú poniendo esos planes, que seas tú haciendo tu parte, Señor. Que podamos nosotros hacer la nuestra, sabiendo que si nosotros le decimos a la montaña que se quite, que se corra, que se eche al mar, Señor, tú harás lo imposible para nosotros. Tú harás lo imposible, Señor. Te pido que les bendigas. Bendice sus familias, Señor. Sígueles bendiciendo, que sigan siendo, Padre, esas personas que van marcando la pauta en sus familias, que sean sal en la tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Y hasta el cielo, Cristo se